Aquí en la cabina de RPP al doctor Julio Rodríguez, quien además es abogado de la magistrada María Vidal La Rosa, la presidenta de la Corte Superior de Lima, ahora suspendida por 6 meses en el cargo debido al caso y a las imputaciones que se le hacen en el caso Andrés Hurtado, el presentador de televisión también conocido como Chibolín. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana y en principio, atendiendo a su experiencia, quería pedirle una lectura rápida, una impresión sobre la sentencia del expresidente Alejandro Toledo que hemos escuchado el día de ayer. A ver, varias impresiones muy sencillas y rápidas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a ambos. ¿Cómo está? Lo primero, extraño, ¿no? Una solicitud hecha por el tribunal a las partes para que se haga adelanto de fallo. Y en el adelanto de fallo lo que debió hacerse es simplemente circunscribirse a eso. Fallo. Esto es el fallo, ¿no? Esta es la pena que voy a imponerle, estas son las reparaciones civiles fijadas a los que entiendo son responsables y estos van a ser excluidos porque no son responsables de los delitos. En eso debió consistir todo. Porque lo que hemos tenido ayer son 4 horas y media de lecturas como parchadas de partes de la supuesta resolución que va a salir el 31 y nos ha dejado a todos más confundidos que con la claridad necesaria para tomar en consideración de lo que es ineludible. Es un fallo histórico. Condenar a un presidente de la República es un fallo histórico. Esto tiene evidentemente aspectos positivos. Significa que en el Perú no se están haciendo miramientos respecto a quién comete la corrupción, y eso es importante. Y lo otro es lo que hemos adelantado con ustedes varias veces acá en RPP. Este era el caso más redondo que tenía el Ministerio Público. Es decir, en términos muy sencillos, esto es como a un matemático darle que resuelva, ¿no es cierto?, un rompecabezas de 5 piezas. No había forma de perder este caso. Ya se había hecho el acopio de elementos de prueba, teníamos la ruta del dinero, el dinero además en ruta había generado los actos de conversión, transferencia y los inmuebles, es decir, no había posibilidad que este caso pudiera estar errado. Ahora, hay que ver las precisiones técnicas, porque ahí pueden haber nulidades que supongo, si es que se encuentran, los abogados las van a invocar. En otras palabras, doctor, ¿está bien condenado Toledo y también hablo de los exfuncionarios de Proinversión? Sí, es que no es posible no condenar a los funcionarios de Proinversión, porque algo que es objetivo y claro, los altos dignatarios en cualquier institución, léase, presidente regional, ¿no? Presidente de la República, alcaldes, ¿Ya? Ellos no tienen capacidad de comprometer el erario público. El compromiso del erario público está dado a funcionarios que actúan de manera independiente y bajo protocolos, es decir, bajo reglas para poder dar la buena pro a quien se le va a otorgar ese dinero para determinada obra pública o servicio público. Entonces, no puede dejarse de lado a estos funcionarios y condenar solo a Toledo, porque Toledo no tendría la capacidad de comprometer el patrimonio estatal. Y de parte de la Fiscalía, ¿cree usted que han estado bien tipificados los delitos contra Toledo? Yo creo que hay no los delitos, sino las imputaciones precisas en el delito. ¿Ya? Distinto es ser autor, que es como ha sido condenado Toledo, y que se le otorgue la condición de instigador. Porque para ser autor de este delito yo mantengo un criterio bien claro. Solo es autor quien puede comprometer el patrimonio del Estado. Debió ser condenado como instigador. Pero una cosa, él recibe el soborno. Pero no interesa quién recibe el soborno. No, pero él lo recibe, es decir, por ser presidente de la República, cobrar un soborno, ¿eso no es un delito claro? Pero no es un delito de colusión desleal para él. Es un instigador en la colusión desleal. Está hablando de la tipificación exacta. De la tipificación precisa. Él sigue siendo un instigador y si cobró el dinero, evidentemente no hay duda que ha cometido un acto de corrupción. Recuerde usted que la colusión es uno de los delitos dentro del capítulo de corrupción de funcionarios. Debió ser condenado como instigador. Sí, claramente, Carlos. Para mí eso es... Entonces hay un error de José Domingo Pérez. Yo creo que hay un error ahí que seguramente los abogados los van a aprovechar. Hay unas decisiones que ha emitido el Tribunal de la Sala Penal Nacional, ¿no? El que sería el tribunal que va a revisar esta decisión, que ha dicho pues que ahí hay unas discusiones que tienen que celebrarse. Yo no he visto celebrar esas discusiones a la interna del debate en este juicio. Vamos a ver qué sucede en las apelaciones. Vamos ahora al caso que lo trae aquí a la cabina, que tiene que ver con su patrocinada, la doctora María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima, comprendida en estas investigaciones que se hacen en el marco del caso Andrés Hurtado y que tiene que ver con unas presuntas faltas graves. La doctora se asume inocente de las imputaciones. Correcto. Y usted comienza con algo que es trascendental esclarecer. porque usted, Mávila, comienza diciendo lo que se maneja públicamente. Este caso está vinculado a Andrés Hurtado. Sí.
No. Cero. ¿No hay vinculación? Esto es lo más inusual, porque se hace alusión de que el caso tiene ligazón a Andrés Hurtado, sí, y la única ligazón que podría tener y que es absolutamente tangencial es la discusión respecto... No, eso no está ni siquiera ni es investigado, eso no existe, Mávila. Lo que está en discusión es la mantención en el cargo por un día más a la doctora Paola Valdivia. Esa es la discusión. Eso es lo único que, entre comillas, estaría vinculado a Andrés Hurtado. Vuelvo a decir, vinculado tangencialmente, porque la doctora Paola Valdivia efectivamente fue removida del cargo. Pero para remover a un juez del cargo, no es que yo lo puedo remover simplemente porque se me ocurre siendo presidente de una corte. Yo tengo que respetar las reglas. Y esas reglas se respetaron, porque estamos hablando de una juez superior anticorrupción. Entonces se tenía que pedir a la juez coordinadora anticorrupción que diga cuáles son los jueces hábiles para poder suplir a la magistrada que se iba a cesar en esa función. Y se hizo. Inmediatamente se le pidió a esa magistrada. Para aterrizar para nuestros oyentes, doctor, permítame, ¿de qué se acusa concretamente a la doctora María Vidal La Rosa? Tiene 5 cargos muy precisos, ¿ya? Todos los cargos están vinculados, ¿no? Precisiones más menos, a la designación de jueces de carácter supernumerarios y provisionales. Sí. Esa es la discusión. Precisiones más, en el caso de la doctora Paola Valdivia, ella era una juez de primera instancia promovida a juez superior. Entonces la discusión ahí, la imputación es ¿por qué la dejó más tiempo del debido en el cargo? ¿Ya cuánto fue el mayor tiempo que la dejaron en el cargo? Un día. Doctor, la pregunta es obvia. Yo voy a suspender a una magistrada de carrera, sin quejas, sin ningún tipo de mancha en su hoja funcional, por demorarse un día más y que no es atribuible a ella. Hay otra versión, doctor, disculpe, que se dice que ella habría intentado, su patrocinada, regresar a la presidencia de la Corte Superior de Lima con una medida cautelar fraudulenta. Esto quisiera que nos lo responda, por favor, permítanos un minuto. Claro que sí. Bueno, estamos conversando con el doctor Julio Rodríguez aquí en Ampliación de Noticias. Estamos Mávila Huerta y Carlos Villarreal. El doctor Julio Rodríguez es abogado de la magistrada María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima y ahora suspendida preventivamente de su cargo por 6 meses. Esto por el caso que involucra a Andrés Hurtado Chibolín. Le había preguntado, doctor Rodríguez, si es que efectivamente su patrocinada habría intentado retornar a la presidencia de la Corte Superior de Lima con una medida cautelar fraudulenta, porque se habla de una especie de ruleteo, ¿cierto?, para que esta medida llegue rápido a la jueza Cintia Paucar, que coincidentemente fue nombrada por la doctora Vidal. A ver. ¿Cierto? ¿Es cierto? A ver, para comenzar, y como le dije a Mávila, como se acaban de dar cuenta, ninguna imputación tiene que ver con Andrés Hurtado. Esto es parte de una especie de inflación de la ola de Andrés Hurtado y tratar de involucrar a personas que nada tienen que ver con él. En segundo lugar, lo que usted pregunta es absolutamente falso. O sea, el sistema que tiene el Poder Judicial para toda área, la penal, la civil, laboral, el área encargada de los procesos societarios en el sistema de justicia, funciona el sistema aleatorio, es decir, ingresan a una mesa de partes virtual y esa mesa de partes virtual dirige a dónde va el caso y tiene un programa que lo va dirigiendo de acuerdo a la cantidad de carga que tiene. Es un programa en donde no puede haber en sentido estricto nadie que meta la mano para dirigir algo. Esto no es posible. Entonces, esa versión es absolutamente falaz. Y el abogado Elías Silva, tengo entendido que es abogado en es un materia constitucional de, así es, de la doctora. Ya, ¿acudió al despacho de Paucar a pedirle celeridad? Pero es la labor del abogado. O sea, si el abogado sabe que la causa está en determinado despacho y existe una necesidad de urgencia de un pronunciamiento, que el abogado vaya a hacer la labor de defensa frente a un juzgador es lo que le corresponde. Eso no es ilegal. Es absolutamente previsto en la norma que los abogados se entrevisten con los magistrados pidiendo lo que entienden es mejor para su cliente. Otro tema que ha generado suspicacia es que la admisión de la demanda de amparo se hizo al día siguiente. 17 de octubre a la 1:10 de la tarde. También, eso no es ilegal, eso es lo que establece la norma. Un amparo
tiene una naturaleza excepcional, es una medida de tutela de derechos fundamentales que si yo dejo que pase el tiempo ya deviene innecesaria siquiera la medida solicitada. O sea, no hubo un favorecimiento en este caso a la doctora Vidal. Ningún favorecimiento, por el contrario, lo que ha habido son comportamientos absolutamente oscuros. Y lo digo no solo parte de quién? Del Poder Judicial en contra de ella, de los que están actualmente gestionando la Corte Superior de Lima. Y le digo oscuro no en términos solamente de carácter coloquial, sino incluso de manera material. El piso donde estaba la juez resolviendo, se le apagó la luz. Así de simple. El único piso que no tenía luz en el edificio era ese, para no permitir que colgase su resolución. Ustedes tienen ahí las fotografías de las personas, están ahí las personas que han declarado que efectivamente el único piso que no tenía luz justamente era ese piso. E inmediatamente apareció la luz, aparecieron los funcionarios de la ANC en el despacho de la juez. O sea, esto está plagado de irregularidades. Esas irregularidades han sido denunciadas por la doctora Vidal ante la Fiscalía por abuso de autoridad. O sea, ya hay denuncia presentada en la Fiscalía, porque si esto se le hace a una magistrada, suspendida pero magistrada aún, que acaba de tener el cargo de presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿qué les espera a los demás justiciables? ¿Qué les pueden hacer? ¿Por qué cree que se ha hecho toda esa maniobra contra ella? Porque evidentemente el objetivo era sacarla del cargo. Obvio que detrás hay intereses que no son nada santos. ¿Cuáles son ¿Qué esos tipo de intereses? Acá nos ha traído, por ejemplo, una fotografía de un técnico, ¿no? O están revisando. Esta fotografía es la revisión que se hace, corresponde a la verificación de la caja del piso correspondiente, ahí lo de dice. La luz, de la luz, y es el único que no tenía luz y le habían bajado la llave. Así de simple. Eso es lo grosero de este caso. ¿Y quién estaría detrás? No, evidentemente esto viene desde las personas que han tomado control de la Corte, ¿no? Y eso es lo irregular. ¿Pero con qué intención? Bueno, recuerde usted que, Mávila, y hay que ser objetivos, la presidencia de una Corte definitivamente trasciende en el Estado. Y vaya, ¿no es cierto?, lamentablemente al centralismo que tenemos en este país, probablemente la Corte Superior de Justicia de Lima sea la Corte más importante de toda la República. Y eso definitivamente genera interés. ¿La doctora se ha ganado enemigos? ¿Tiene enemigos en la Corte? Sí, evidentemente. A ver, vuelvo a repetir. La doctora Vidal tiene una trayectoria que es absolutamente limpia. Es una funcionaria que ha ido ascendiendo, que es una funcionaria de carrera, ¿no? Y como las circunstancias en la vida nos aproximan a ciertas personas, ¿no? Yo tuve la posibilidad que me dio la docencia de haber sido profesor de la doctora Vidal, ¿no es cierto?, aproximadamente hace más de 25 años, en los famosos cursos de formación de la Academia de la Magistratura, ¿no? Entonces, conozco su desempeño académico, su dedicación al estudio, y eso le ha llevado a ser, pues, juez titular, vocal titular, a desempeñarse en diversas salas y sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Y además, algo que es importante también, la doctora Vidal no tenía función jurisdiccional no solo desde el momento que ejerció la presidencia de la Corte. Antes de ser presidente de la Corte, ella estaba en el organismo de control y no tenía función jurisdiccional. Ella había dejado la función jurisdiccional y estaba dedicada efectivamente al ámbito administrativo. ¿Hay un complot para evitar que ella vuelva a la presidencia de la Corte Superior, cree usted? Yo creo que sí, definitivamente, porque no se explica de otra manera, ¿no? Porque está ahí, ustedes tienen el informe evacuado por la juez que emite la medida cautelar, porque ella tiene una medida cautelar ya emitida, no notificada. Esto es absolutamente arbitrario, es decir, si la juez ya decidió la cautelar diciendo que la doctora Vidal regrese, sí, ¿por qué no la notifican? ¿Por qué la aguantan? Esto es ilegal. Estos son actos arbitrarios, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de no permitirle regresar si ya hay una medida cautelar? Entonces, ¿qué se ha hecho a la juez? A la juez inmediatamente lo que han hecho es separarla del cargo. Inmediatamente. Sí, aquí está al personal de seguridad que da cuenta de que han bajado la luz, lo han separado del cargo. O sea, entonces estamos evidentemente ante comportamientos que son abiertamente ilícitos y hay que llamar la atención. Por eso lo dije, si esto se lo hacen a un vocal de la Corte Superior,
¿qué no se puede esperar a los demás mortales que somos Doctor Rodríguez, justiciables? hemos tomado nota de todo lo que nos ha, y hemos tomado además también nota de la información que nos acaba de alcanzar. Vamos a revisarla y vamos a estar muy pendientes de cómo transcurre este caso que afecta a su Gracias, doctor. patrocinada, la Muchas gracias doctora a ustedes, muy María amables. Delfina Vidal La Rosa.